Profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro estudio de caso titulado Cicatrices en el alma que no me dejan vivir, el cual consiste en un joven de sexo masculino de 20 años con las iniciales JP, que actualmente se encuentra viviendo en la ciudad de Trujillo y se encuentra estudiando mecánica electrónica. El paciente refiere tener sentimientos de inferioridad, tener sentimientos de falta de confianza en él mismo cuando realiza alguna cosa. Además, también presenta sentimientos de culpabilidad, ya que debido a las acciones que está realizando, siente que está traicionando a sus padres debido a la estructura cerrada que ellos presentan de su religión. Esto le está causando conflictos en el área académica y en el área personal. A la edad de 9 años fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un trabajador de su padre, el cual siempre la miraba de una manera extraña. A los 13 años también fue víctima de tocamientos indebidos, pero esta vez fue por parte de un primo de un amigo, el cual se encontraba en su casa. A los 14 años, por primera vez, consumió marihuana y con el grupo que ya había consumido tabaco, debido a que pueda pertenecer a este grupo. A los 16 años dejó de consumir marihuana debido a los problemas físicos que comenzó a presentar, como dolores de cabeza, falta de concentración y fatiga. Pero sin embargo, a los 4 meses volvió a consumir el tabaco por la necesidad de siempre tener algo en la boca. A la edad de 18 años, su mejor amigo acudió a él, ya que su hermana menor había sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un familiar de su amiga, el cual le accedió debido a que ahora que es adulto puede defenderse, ya que en el momento que pasó por la situación no podía hacerlo por la corta edad que tenía. Actualmente él siente que es la oveja negra de la familia, ya que al estar realizando estas acciones que van contra la religión de su familia, siente que está ocultando a su familia y sobre todo siente que los está traicionando. También ha presentado pensamientos suicidas, ya que en una oportunidad cuando se encontraba manejando una moto tuvo pensamiento de chocarse contra la pared. Sin embargo, no lo realizó debido al gran amor que le tiene a su hermana menor y el dolor que le podría causar a su familia. El evaluado nació en la ciudad de Lima, en Breña, el cual vivió hasta la edad de 9 años. La crianza fue mayormente por la madre, debido a que el padre trabajaba constantemente. Él manifiesta haber sido un niño inquieto y no haber tenido problemas al relacionarse con los demás. Sin embargo, en el transcurso de toda su vida, fue cambiado a diferentes escuelas, por las cuales fue debido al trabajo de su padre y también a diferentes ciudades, como por ejemplo en Arequipa, Casa Grande y actualmente en Trujillo. Sus 2 últimos años de secundaria lo estudió en la ciudad de Trujillo, en el cual el cuarto y quinto secundaria conoció amistades que influyeron negativamente en su rendimiento académico. El evaluado en el transcurso de toda su vida ha trabajado solamente una vez, ya que dejó el trabajo por los estudios. Su primera relación sexual fue a la de 18 años con su actual pareja, el cual fue con su consentimiento y se informaron. También manifiesta de que tiene 2 grupos de amistades, en las cuales una de ellas les gusta ir a nadar y el otro grupo sale los fines de semana, sale a tomar, fuma y consume marihuana. El evaluado es consciente de que tiene un problema y que esto le está perjudicando en sus estudios y en su rendimiento académico, ya que debido a su sentimiento de inferioridad y su falta de confianza, no puede realizar algunas cosas importantes para su vida. Además, también presenta sentimientos de culpabilidad, ya que está realizando acciones como fumar marihuana, fumar tabaco, el cual al enterarse a sus padres, siente que se van a sentir decepcionados de él debido a la estructura cerrada que tienen. También tiene miedo a contarles lo que ha pasado en su niñez y en su adolescencia. Además, manifiesta que anteriormente presentaba pesadillas muy seguidas, en el cual muchas de ellas era que una cabeza de sexo masculino salía por debajo de su cama a hacerle daño, en el cual él a defenderse se levantaba llorando y angustiado. Actualmente ya no presenta esas pesadillas, pero sin embargo sí presenta insomnio y a veces se queda desvelado toda la noche. Criterios diagnósticos que hemos considerado que presenta nuestro paciente: tenemos el criterio A,
que es la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en la forma directa de la experiencia del suceso traumático. B. Presencia de uno o más síntomas de intrusión, los cuales son recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios, los sueños angustiosos relacionados al suceso traumático, el malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores que simbolicen el aspecto del trauma, las reacciones fisiológicas, la evitación persistente de estímulos asociados con este mismo suceso, poniéndose en manifiesto en la evitación de esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos asociados a lo ocurrido, las alteraciones negativas cognitivas del estado de ánimo, poniéndose en manifiesto en creencias o expectativas negativas sobre uno mismo y sobre el resto de personas. La percepción distorsionada a la causa-consecuencia del suceso traumático que hace que el individuo se acuse a sí mismo y a los demás, sienta culpa. El estado emocional negativo, la disminución importante del interés o participación en actividades que antes realizaba, la alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático, comportamiento irritable y relacionados a la furia verbal o física con otras personas. Como segundo tenemos el comportamiento autodestructivo, la respuesta de sobresalto exagerado, los problemas de concentración, alteraciones de sueño. Dentro de esto tenemos la dificultad para conciliar el sueño o sueño inquieto. De la alteración de los criterios anteriormente mencionados que sean superior a un mes. Y por último el criterio G, la alteración causa malestar en las áreas social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Todos esos criterios son los que cumple nuestro paciente. Según Freud, la neurosis se manifiesta en las personas en forma de angustia, donde el individuo sufre o siente temor por su presente y futuro, desarrollando fobias, manías, todo esto acompañado de una ansiedad constante, afectando la vida cotidiana y las relaciones interpersonales de quienes lo experimentan o padecen. Por otro lado, Otto Rank sostenía que la ansiedad, por lo tanto la neurosis, se desarrolla como primer trauma del bebé al separarse de la madre. Usó el término psicoterapia en lugar de psicoanálisis de Freud y se centró en las elecciones, responsabilidades y experiencias conscientes del presente, en lugar de motivaciones, el inconsciente y el pasado. Por otro lado, tenemos al psiquiatra Otto Kemper, que nos menciona en su estudio de la neurosis y en su enfoque de las defensas del yo, y propone que las personas con neurosis utilizan mecanismos de defensa primitivos como la represión, la negación y la proyección, como una forma de manejar la ansiedad y los conflictos internos. Estas defensas, cuando se vuelven rígidas y disfuncionales, lo que genera es la persistencia de síntomas neuróticos. También desarrolló una terapia para ese tipo de tratamiento que es conocido como la terapia focalizada en la transferencia, la TFT, y la terapia cognitivo-conductual. Con análisis, la fuerza del yo se refiere a la capacidad que tiene una persona para poder manejar sus conflictos internos, sus propios conflictos, asimismo las ansiedades de manera saludable. El yo más que todo busca equilibrar los impulsos del ello y la conciencia moral del super yo. Una fuerza del yo fuerte, o cuando este yo es más elevado, implica el uso de mecanismos de defensas adaptativos y saludables, lo que permite que tengamos una mayor autonomía y el manejo de los desafíos de la vida. Por otro lado, cuando un yo es débil, puede dar lugar a síntomas neuróticos y dificultades en el manejo de conflictos internos, lo que nos puede afectar a las relaciones interpersonales y nos lleva a considerar todo ello que el paciente, de todos los mecanismos de defensa, presenta la represión, ya que evita manifestar, sentir sentimientos y pensamientos. Asimismo, volver a recuerdo anterior con la finalidad de sentir molestia ante eso. Y también, por último, la racionalización, ya que siempre busca justificar sus comportamientos para reducir la necesidad de olvidar, engañándose a sí mismo con explicaciones lógicas para evitar enfrentar la verdadera causa. El paciente no está funcionando de manera adulta,
ya que presenta una sobrecarga emocional después de la experiencia traumática, haciendo que todos sus pensamientos dolorosos sean difíciles de reprimir por completo. Una resistencia psicoterapéutica y la supresión de pensamientos debido a creencias religiosas restrictivas por parte de los papás. Y la culpa y el miedo que pueda causar o presentar ante eso. Finalmente, podríamos decir que sus mecanismos de defensa son muy fuertes para poder controlar y procesar el trauma o sus experiencias vividas en su pasado y en su niñez, generando así la neurosis, conllevando a la ansiedad y angustia. En nuestro diagnóstico multiaxial, dentro de nuestro eje 1 encontramos al estrés postraumático. En el eje 2 hemos considerado los criterios diagnósticos anteriormente ya mencionados, lo cual el paciente cumple con 6 de 10 de estos criterios. Por otro lado, en el eje 3 no presenta ya que no cuenta con una lesión cerebral. En el eje 4, las áreas afectadas son el social, académica, familiar y personal, ya que cuenta con poca comunicación con sus padres, presenta dificultad para la concentración en sus estudios, la autodestrucción, llevándolo así a consumir sustancias ilícitas, problemas también en relación con los demás y los tocamientos sexuales en su infancia y adolescencia provenientes de un círculo social cercano del paciente. Por último, en el eje 5 hemos considerado la escala de 90, síntomas severos en su personalidad. Para llegar al diagnóstico ya mencionado, que es el trastorno de estrés postraumático, el paciente manifestó que a la edad de 9 años, en varias ocasiones el trabajador de su padre, lo observaba de manera extraña, ¿no? Hasta llegar al punto o al extremo de ser víctima de tocamientos en las extremidades inferiores del evaluado sin su consentimiento. Es decir, que rozaba el sujeto sus manos por las piernas del evaluado, el cual le generaba incomodidad, le generaba desconfianza y temor cada vez que lo veía. Además señaló que a los 13 años, tras acudir a la casa de un compañero para realizar trabajos de la secundaria, se encontraba dentro de la vivienda el primo de este amigo, el cual era masajista, y este ofreció sus servicios por 5 soles. Es ahí donde el evaluado acepta la oferta. Al término de dichos masajes, procedió a pagarle, ¿no? Sin embargo, el masajista le dio 2 opciones: pagar, pero se debe tener en cuenta que cada vez incrementaba más la tarifa, o que se sentase en las piernas del evaluado, siendo ahí optando el evaluado a que se siente en sus piernas porque no tenía el suficiente dinero para cancelar. Es ahí donde el masajista, forzajeando al paciente, obliga que se coloque en una posición sexual de 4 puntos, es decir, una posición de gateo, en donde hubo roces con ropa, y menciona el evaluado que le fue difícil reaccionar rápidamente ante ello. También manifestó que a la edad de 18 años uno de sus amigos acudió a él, ¿no? Debido a que la hermana de este amigo fue víctima de tocamientos indebidos por parte del tío de una de las amigas, obligándola a tener relaciones sexuales, ¿no? Esto provocó en el paciente que recordara lo vivido en su niñez o en su infancia, ¿no? El cual causó o desató esa ira el evaluado, ¿no? Mediante o a través de golpes, a través de los puñetes y patadas, hasta dejar inconsciente al individuo, al sujeto, ¿no? También manifestó e indicó que tiene poca confianza en sí mismo, no logra concentrarse en sus trabajos y mucho menos en sus exámenes, se siente incapaz de aprobar el ciclo, genera sentimientos de negatividad, pensamientos de fracaso y frustración, ¿no? Porque no sabe qué quiere lograr en la vida o qué es lo que espera de la vida. Asimismo, refirió que sus padres no se han enterado de los acontecimientos que ha vivido, y a raíz de ello ha comenzado a fumar sustancias alucinógenas para sentirse bien, pero esto le genera sentimientos de culpabilidad porque siente que traiciona la confianza de sus padres, dado que ellos tienen una estructura religiosa muy cerrada, ¿no? Además, indicó que anteriormente
tenía pues dificultades para conciliar el sueño, ya que cada vez que lograba dormir tenía pesadillas, ¿no? En donde soñaba que una cabeza de sexo masculino salía debajo de su cama, pues, y se acercaba con la intención de matarlo. El soñar pues con cabezas masculinas refleja o significa, ¿no?, el órgano reproductor masculino. Asimismo, el paciente refiere que tiene hasta la actualidad una relación sentimental de 4 años, en donde siempre pues ha existido las peleas y están terminando y retomando la relación constantemente. Pues mencionó también que con esta persona, con esta pareja, inició su vida sexual activa y desde ese entonces tiene la necesidad de tener relaciones coitales frecuentemente. Referente a la aplicación del examen mental, en las respuestas del evaluado en el punto de pensamiento de contenido, el evaluado pues en una ocasión ha llegado a generar pensamientos suicidas, pero esta acción no se ejecutó debido al amor que él tiene hacia su hermana menor. También en el punto de control de impulsos, el evaluado es incapaz de controlar sus impulsos ante situaciones estresantes, ante situaciones negativas o situaciones de enojo, ¿no? Y es consciente de que las acciones negativas que genere pueden perjudicar la vida de las demás personas o de su entorno. En los resultados del test proyectivo de la figura humana demuestra que el paciente, al dibujar en primera instancia o al realizar el primer dibujo del sexo masculino, significa que logra identificarse con su sexo. También se observa que en ambos dibujos no existe una estabilidad en el espacio, ya que se observan los pies de pingüino en ambos dibujos. En este dibujo del sexo masculino se observa que está al lado izquierdo, el cual refleja que el evaluado se refugia en la fantasía, ¿no? También se observa los brazos gruesos, esto significa agresión o signos de impulsividad, y también los brazos abiertos o despegados del cuerpo, que significa inseguridad y necesidad de cariño. El repaso de las líneas que se observa tiende que el paciente presente ansiedad en un futuro, y se observa el sombreado, ¿no? Muy aparte de que se resistió a realizar el dibujo pues con lápiz, el cual lo hizo con lapicero, esto demostrando agresividad y también sentimientos de inferioridad, ¿no? Los ojos penetrantes muestra ser el paciente socialmente agresivo. Sin embargo, presenta una ligera dificultad para la satisfacción sexual, ya que se observa la boca destacada, ¿no? Una boca grande. También dibujó las manos con más de 5 dedos, significando esto problemas masturbatorios. En el dibujo 2 que realizó el paciente se observa, ¿no?, los brazos gruesos, que también significa agresión o signos de impulsividad, y abiertos o despegados del cuerpo, inseguridad y necesidad de cariño, ¿no? El tamaño de este dibujo de sexo femenino pues es aproximadamente de 7.5 centímetros, el cual significa regresión sentimental. Las líneas se observan bien marcadas, indicando esto un refugio en la fantasía por compensación a sentimientos de inferioridad o vergüenza por algunas partes de su cuerpo. También se observa los dedos pegados y sombreados, que esto se presenta como un reflejo de culpabilidad engendrada por la masturbación. También se visualiza que la boca está realizada con una línea hacia arriba, el cual existe un esfuerzo por ganar la aprobación de los demás, de su círculo que los rodea, de su entorno, ¿no? Se observa destacadamente los ojos grandes con una pupila pequeña, que muestra agresividad, muestra culpabilidad por sus acciones, y se observa ojos saltones, que significa que está al tanto de cualquier situación y que ésta lo observa desde lejos. También muestra que es una persona que está en un estado de vigilancia, ¿no? La cabeza que ha dibujado el paciente muestra una personalidad reprimida. Asimismo, se observa la omisión de la nariz, pero haciendo énfasis en el primer dibujo del sexo masculino, el cual significa, ¿no?, que el paciente muestra una dificultad con el sexo femenino. También se observa las orejas destacadas, el cual tiende el paciente a presentar alucinaciones auditivas, y el cabello que se observa está sombreado vigorosamente, expresando, ¿no?, su virilidad dentro de las conductas sexuales.
También en los resultados del test de la persona bajo la lluvia se evidencia que el paciente tiene poca confianza en sí mismo, como se observa en las líneas fragmentadas del dibujo. También presenta sentimientos de inferioridad en las expresiones, ¿no?, al iniciar la realización del dibujo, como por ejemplo si es que el dibujo lo podría hacer con palitos, que él no sabe dibujar, que él nunca le gustó dibujar. También presenta dificultades para afrontar tareas nuevas en el ámbito académico y para tomar decisiones, ¿no?, como se evidenció la dificultad para iniciar el dibujo y el no saber cómo dibujar una persona bajo la lluvia. Además, el paciente no tiene una estabilidad emocional, ¿no?, porque se observa en la realización de los pies que están como de tipo pingüino, ¿no? Se siente también el evaluado amenazado por su entorno, se observa que el dibujo está rígidamente, ¿no? Sin embargo, está dispuesto a enfrentar el mundo, ¿no?, como se observa en la orientación del dibujo que va hacia el frente. Tiene también escasa tolerancia a la frustración, se observa por el repaso de las líneas, ¿no?, los bordes, la silueta del cuerpo. También se siente agobiado, se siente muy estresado y presionado, ¿no?, se observa a través de la lluvia torrencial que dibujó. De igual manera se evidencia la presión de las figuras parentales, ¿no?, ya sea el mamá o papá, y tendencias autoagresivas, como se observa en el dibujo de las nubes infladas. Además, demuestra impulsividad sexual, el cual realizó los zapatos bien marcados, ¿no? Recurre el paciente a la agresión como defensa, observando, ¿no?, el paraguas tipo lanza, las cejas muy marcadas y los dedos tipo garra. También se defiende de su madre y presenta una excesiva protección. Se puede observar que el paraguas está al lado izquierdo y está muy grande para la proporción del cuerpo dibujado. Y finalmente se evidencia que el paciente es un sujeto complaciente, un sujeto apasionado y seductor, el cual se evidencia su potencial o su potencia sexual dibujando el cabello muy marcado. Los resultados de la aplicación del test de inventario de Milon, de estilos de personalidad, demuestra que el paciente pues evita situaciones de dolor, tiende a preocuparse excesivamente por su futuro, también demuestra ser una persona con poca tolerancia a la frustración, una persona agresiva. También presenta dificultades para adaptarse a un círculo social, a entablar relaciones interpersonales y asumir responsabilidades. Asimismo, utiliza su entorno para elevar su autoestima, ¿no? Le agrada al evaluado dirigir intimidar a los demás, ¿no? Se ve como una persona audaz, como una persona intrépida y competitiva. De igual manera, pues los resultados de la aplicación del inventario de situaciones y respuestas de ansiedad denota que el evaluado tiene dificultad para realizar alguna actividad académica, se preocupa muy seguido y manifiesta dolores de cabeza, ¿no?, tras la preocupación que genera. Pues no presenta dificultades para el contacto social con personas del sexo opuesto o en situaciones sexuales íntimas, ¿no? Presenta cierta dificultad cuando se encuentra en ambientes cerrados y dificultades para conciliar el sueño y para concentrarse en el ámbito académico. Con respecto a sus hipótesis explicativas, tenemos el consumo frecuente de sustancias alucinógenas y el tabaco estarían asociadas al abuso sexual percibido. Hipótesis 2. Con respecto a su represión de pensamientos y sentimientos, estarían asociados a la estructura cerrada religiosa que presenta sus figuras parentales. Hipótesis 3. La falta de control de impulsos estaría asociada debido a que no presenta mecanismo de defensa. Recomendaciones para el evaluado. Se le recomienda que acuda a un profesional de psicología para que le ayude a identificar estrategias de afrontamiento. Además, para que pueda tener la confianza de contarle a sus padres acerca de lo sucedido y así le puedan ayudar. Además, que realice hábitos saludables que le puedan ayudar en su crecimiento personal, para que pueda dejar los malos hábitos que le pueden traer consecuencias más adelante para su salud. Recomendaciones para los padres. Se les recomienda que acudan a un profesional de psicología
para que puedan ayudar de una manera saludable a su hijo sin ningún prejuicio. Además, que realicen actividades recreativas dentro del hogar para que puedan fortalecer la comunicación y la confianza. Y por último, que den tiempo de calidad a su hijo y que se involucren más con él para que puedan ayudarlo a continuar con su vida y así pueda dejar atrás el problema que tanto le está perjudicando en el presente. Bueno, profesor, eso fue todo nuestro estudio de caso. Muchas gracias por su atención. Gracias.